Descubierto el niño desestimado, él es el sorprendente heredero de un legado extraordinario. Javier, un joven de 26 años que trabaja en un taller mecánico en un pequeño barrio de la Ciudad de México, siempre había sido el chiste en las cenas familiares. Crecer a la sombra de su padre, el renombrado doctor Alarcón, era una carga que no sabía cómo soportar. «Cuando dejarás de ser un fracasado», Javier, le reprochaba a su madre a menudo, con la mirada de decepción grabada en su rostro. Días enteros se pasaban entre vehículos descompuestos, y mientras sus amigos soñaban con carreras profesionales, él se sentía atrapado en un ciclo de tareas rutinarias, humillaciones y críticas. Era como si su propio ADN lo condenara a ser menos que la leyenda Alarcón. La culpa lo perseguía a cada instante, desgastando su seguridad, acrecentando un vacío que lo consumía. Un día, paseando por la casa de su abuela, topó con un viejo baúl en el desván. La curiosidad lo llevó a abrirlo, revelando un tesoro de cartas y fotos que su padre había dejado olvidadas. Su palpitante corazón bailaba entre la expectativa y el terror. Las cartas hablaban de estudios en el extranjero, de investigaciones que habían desafiado el conocimiento, y sorprendentemente, de una candidatura al Premio Nobel de Medicina. Un abismo de posibilidades se abrió de golpe, la tentación de dejar todo atrás y seguir el legado de su padre era fuerte. Pero, ¿realmente podría medirse a la altura de esa fama? Las dudas lo atormentaban, mientras recordaba las burlas de sus amigos. ¿Eran reales sus aspiraciones? El conflicto interno se manifestaba físico, la respiración irregular, el sudor en las manos, la mirada fija en el papel, como si cada palabra pudiera condenarlo o liberarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de su familia pesaba como una losa en su pecho, cada vez que pensaba en inscribirse en la universidad, la voz de su madre resonaba en su mente: «Eres solo el hijo del doctor que desapareció». Sin embargo, la determinación florecía en su interior gracias a las historias de su abuela, quien siempre había creído en su potencial. Ella le había compartido los momentos más íntimos de su padre, revelando que el legado no solo era un título o una carrera ilustre, sino el deseo genuino de cambiar vidas. Pero la dualidad de sus emociones golpeaba con fuerza. ¿Debería aferrarse al apellido Alarcón y convertirlo en una bendición o soltarlo para forjar su identidad? Las cartas de su padre se convirtieron en un peso y una guía al mismo tiempo, cada palabra un eco que reavivaba su lucha interna, reconocimiento y desprecio, ambición y miedo. El momento alcanzó su máxima intensidad cuando Javier se encontró en el umbral de la decisión. Las cartas lo llamaban, sus pasos titubeaban entre la duda y la esperanza. La revelación de su herencia podría ser la clave para desatar su potencial, pero ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que esa revelación podría desatar? Con cada fibra de su ser, Javier sabía que las respuestas estaban más allá de aquel viejo baúl, y su esencia empezaba a preguntarse si alguna vez podría reconciliarse con su destino como Alarcón. La mañana del día siguiente, Javier despertó con la mente agitada. Aquella revelación que había encontrado entre las cartas de su padre lo mantenía en un estado de alerta constante. Nunca se había enfrentado a una decisión de tal magnitud. Con el aire pesado en su pecho, se apresuró a prepararse para el trabajo, pero las implacables preguntas continuaban dando vueltas en su cabeza: ¿qué haría con su vida? El taller mecánico bullicioso era un refugio conocido, un lugar donde podía distraerse de la presión familiar, pero hoy, a medida que ajustaba tuercas y revisaba motores, el eco de las cartas resonaba en su mente. La imagen de su padre, un ejemplo de lo que podía ser si se atrevía a seguir el camino de la medicina, lo atormentaba. No podía evitar comparar sus manos sucias de grasa con las manos que probablemente habían sostenido instrumentos quirúrgicos. Esa comparación le generaba una rabia interna, una lucha entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Sus jefes notaron su distracción. «Javier, ¿estás bien?», le preguntó el encargado. «Te veo pensando en otra cosa». La pregunta simple lo hizo detenerse. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba verdaderamente por él en el trabajo. Sin embargo,
Javier solo pudo responder con un gesto de asentimiento, sabiendo que esa preocupación no sería suficiente para salir de su atolladero emocional. Pasaron los días y la tormenta de pensamientos en su interior solo crecía. En una reunión familiar, cuando sus tíos comenzaron a discutir sobre su padre, la frustración se convirtió en indignación. No podía más. La camisa blanca que llevaba parecía constituida de etiquetas que lo encasillaban. ¿Acaso piensan que ser el hijo de mi padre me define?, gritó. En ese instante, su familia lo miró sorprendida. Era una conversación no convencional en una cena familiar que normalmente se llenaba de risas y camaradería. Javier se sintió liberado al expresar su angustia y su deseo de ser más que un apellido. Aunque recibió miradas de desaprobación y comentarios sarcásticos, Javier se sintió un poco más ligero. Tal vez había dado un paso hacia adelante, aunque no podía ignorar el temor que aún lo acechaba. Esa noche, decidió asomarse al viejo baúl nuevamente. Las cartas lo llamaban a seguir explorando. Entre la descendencia de éxitos y fracasos, leyó cómo su padre había comenzado desde abajo, exponiendo su dedicación y sacrificios. Sin embargo, se encontró también con la confesión de su padre sobre los problemas y fracasos personales que había enfrentado. La figura idealizada que había tenido se desdibujó un poco, su padre era un ser humano, lleno de dudas y desafíos. Ese nuevo entendimiento encendió una chispa en Javier. Nunca se había considerado a sí mismo como alguien capaz de sostener el peso de un legado, pero quizás el primer paso era aceptar su humanidad, con debilidades y fortalezas. Con esa revelación, la idea de inscribirse en la universidad comenzó a parecerle no solo posible, sino necesario. No obstante, aún faltaba algo. Si quería realmente honrar el legado de su padre, tendría que asumir su propia voz y construir su camino. Javier luchaba con la pregunta climática: ¿quién era él realmente bajo la sombra del nombre Alarcón, y qué estaba dispuesto a luchar por convertirse en su propia versión del éxito? Con la determinación floreciendo en su corazón, decidió que no dejaría que el miedo lo paralizara. Había llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de su apellido y el destino que le esperaba. Sin embargo, algo dentro de él sabía que la batalla apenas comenzaba. Las cartas no solo eran un legado, eran una invitación a combatir sus propios demonios. Mientras se sentaba al borde del baúl, una preocupación creciente se anidó en su mente. Estaba listo para descubrir la verdad que su propia historia escondía, y qué sacrificios le costaría encontrarlos. Javier se sentó al borde del baúl, con las cartas todavía en sus manos, y sintió como la gravedad de su decisión lo oprimía. Necesitaba tomar acción, no podía permitirse permanecer en la inacción. Durante horas, reflexionó sobre cómo sería su vida si decidía inscribirse en la universidad, la vida que podría construir para su futuro. La decisión parecía simple, pero detrás se ocultaba un laberinto de emociones y expectativas. Esa misma noche, encendió su computadora portátil, decidido a investigar sobre las carreras y la vida universitaria. No podía dejar que la incertidumbre lo paralizara. Navegó por sitios web, leyó testimonios de otros estudiantes y buscó programas de apoyo para quienes no venían de un entorno académico. La idea de pertenecer a ese mundo, un mundo donde su nombre podía serlo todo o nada en lugar de un simple seco familiar, le entusiasmaba y aterraba a la vez. Por la mañana, llegó al taller con un nuevo propósito. Se lo contó a su amigo Manuel, un joven que había encontrado su camino a través de la universidad mientras trabajaba a tiempo parcial. No puedo seguir como estoy, Manuel. Quiero ser médico, como mi padre, le confesó Javier. La afirmación salió de su boca como una revelación, como una chispa encendida. Manuel se emocionó y lo animó. Vas a ver que no será fácil, Javier, pero cada sacrificio valdrá la pena. Es la oportunidad que nunca pensaste que tendrías. Sin embargo, Javier estaba consciente de que el camino sería empinado. A medida que comenzaba a hacer cálculos sobre cómo equilibrar trabajo y estudios, la preocupación crecía en su interior. ¿Podría realmente conseguirlo? Su mente quedó atrapada entre el coraje y el miedo, una lucha interna constante. Después de varios días de dudas y reacciones personales, decidió dar el primer paso real, programar una cita en la universidad local. Estaba nervioso, sentía la presión de sus propios estándares y el peso del legado familiar. En la sala de espera, su mente divagaba entre el orgullo de dar ese paso y el temor a no estar a la altura de las expectativas. Durante la reunión con el asesor, las palabras de su padre resonaban en su mente. Esto es parte del proceso, Javier, se dijo.
Preguntas sobre cursos, horarios y requisitos se mezclaban con su creciente ansiedad. Pero la charla se tornó más ligera cuando se dieron cuenta de que compartían intereses. El asesor no solo hablaba de matemáticas y anatomía, sino también de cómo enfrentar los desafíos. La clave es la perseverancia, le dijo impactando a Javier de manera directa. Al salir de la oficina, un destello de esperanza invadió su ser. Tal vez había encontrado un camino hacia algo más grande que él mismo. Sin embargo, a medida que la emoción comenzaba a tomar forma, las dudas no se desvanecieron. Su familia tenía expectativas y él sentía la urgencia de cumplir con una imagen que había sido construida por otros. Esa noche, Javier no pudo dormir. En su mente, la imagen de un futuro brillante luchaba contra ecos de inseguridad. ¿Cómo podría seguir adelante sin traicionar sus propios deseos? Fue entonces cuando decidió que era el momento de hablar con su madre. Sabía que confrontarla significaba abrir una herida, pero el diálogo era necesario para encontrar su voz. Sentado a la mesa, Javier miró a su madre, buscando el momento adecuado. «Mamá, quiero ser médico», pronunció, dejando caer una bomba que haría eco en su hogar. La expresión de sorpresa en el rostro de ella lo desarmó, pero al mismo tiempo, le dio la fuerza que necesitaba. Mientras la conversación se desarrollaba, sus insatisfacciones comenzaron a salir a la superficie. Había una mezcla de historia compartida, dolor y aspiraciones. Aunque se preparaba para enfrentar el conflicto interno que podría surgir, algo dentro de él sabía que podría ser el comienzo de una transparencia renovada entre ellos, algo que nunca había imaginado. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el aire se sentía pesada. ¿Podría realmente construir un camino que le permitiera ser Javier, el médico, y no solo el hijo de Alarcón? Con cada palabra que intercambiaba con su madre, la visión de su futuro parecía acercarse un poco más. Pero, como un relámpago en un cielo despejado, el zumbido del teléfono lo sacudió. Un mensaje de su hermano llegó, y con él, una nueva amenaza que podría cambiar su destino por completo. «Tenemos que hablar sobre papá». La preocupación llenó su ser. ¿Qué secretos aún estaban por descubrir en su familia? ¿Estaba listo para enfrentarlos? La inquietud nuevamente se instaló en su pecho, mientras el destino seguía girando en su contra. Se preguntó si, al final, todos sus sacrificios llevarían a la liberación o a un nuevo tipo de prisión. El pulso de Javier se aceleró al leer el mensaje. «Sobre papá», repitió en voz baja, como si al verbalizarlo se le otorgara una mayor gravedad. La figura de su padre, un hombre que había dejado una huella importante en su vida, ahora parecía estar envuelta en sombras. No solo por las expectativas que Javier sentía que llevaba a cuestas, sino también por el misterio que lo rodeaba. Terminó la cena con su madre en un aturdimiento concentrado. Las palabras fluyeron en automatismo, pero su mente voló lejos de la mesa. El anhelo de ser médico se turbia al pensar que podía haber más en su padre de lo que sabía. La necesidad de descubrir la verdad se intensificaba, como un fuego que no podía ser apagado. La ansiedad de esperar a que su hermano llegara a casa se volvió insufrible. Decidió salir a caminar, buscando el aire fresco de la noche como un alivio a la tormenta en su interior. Mientras avanzaba por las calles del vecindario, Javier empezó a cuestionar su capacidad de enfrentar lo que pudiera descubrir. Si su padre ocultaba algo, ¿cómo podría eso impactar sus aspiraciones? No pudo evitar recordar las palabras del asesor de la universidad sobre la perseverancia. Se aferró a ellas, pero también sentía que necesitaba la fortaleza de sus decisiones pasadas y la claridad de sus objetivos. Javier se detuvo en un parque, dejando que la brisa alisara su piel. Allí, en la soledad de la noche, comenzó a meditar sobre lo que realmente quería, no solo ser médico, sino también entender las raíces de su legado familiar. De regreso a casa, coincidió finalmente con su hermano. La mirada de Alberto era un espejo de su preocupación, algo había cambiado entre ellos. «Javier, lo que vamos a discutir no es fácil», empezó Alberto, incapaz de ocultar su nerviosismo. Mientras se sentaban en la sala, el ambiente se hacía pesado. Javier se preguntó si esa conversación podría convertir todo lo que conocía en cenizas o darle un nuevo propósito en su búsqueda. El silencio se rompió y con ello, la revelación que alteraría el tejido de su vida. «Papá estuvo involucrado en cosas que no nos ha contado. Hay una historia detrás de su éxito que no sabemos y que podría cambiarlo todo», confesó Alberto, con la voz titubeante.
Las palabras golpearon a Javier como un rayo, su mente se llenó de preguntas, dudas y una incertidumbre profunda. Consideró su propia lucha por ser reconocido por lo que deseaba ser y, de repente, su camino parecía más enredado. Las noches de estudio se veían reemplazadas por un deseo voraz de saber. ¿Su padre había construido su carrera sobre secretos? ¿Podría Javier elevarse por encima de la historia familiar o simplemente repetirla? Las dudas ofrecían un camino diferente al que había imaginado para su futuro. En ese instante, sentía que su aspiración a la medicina no solo sería una lucha personal, sino también una conversación deseada con un padre potencialmente en conflicto. La mente de Javier giraba como un torbellino. Antes había tenido miedo de defraudar los sueños de su familia, pero ahora enfrentaba un dilema mucho más profundo, descubriendo las verdades ocultas que no solo afectarían su vida, sino también el legado que deseaba reclamar. ¿Sería capaz de luchar por su sueño a la vez que desnudaba la complejidad de su historia familiar? Sabía que la respuesta a esas preguntas podría ser clave en su viaje. ¿Podría reconciliar sus aspiraciones con las verdades que se cernían sobre él? Un nuevo nivel de compromiso se presentó, y con ello, la posibilidad de redescubrir quién era realmente. Mientras un escalofrío recorría su espalda, supo que el próximo paso debía llevarlo hacia su padre. Las decisiones que lo esperaban requerirían una valentía que aún estaba por forjarse. La noche era un símbolo de lo desconocido, pero también de la posibilidad. Era el momento de encarar la realidad de su legado, y al hacerlo, tal vez descubrir que su verdadero camino no solo implicaba ser médico, sino también ser el arquitecto de su destino, reescribiendo historias en las que siempre había sido un mero espectador. Y entonces, un nuevo mensaje entró en su teléfono: necesito que vengas al almacén. Es urgente. Sin saber qué más había por descubrir, Javier sintió que el laberinto de su vida se iba transformando en un terreno impredecible. ¿Qué le esperaba en ese almacén? La incertidumbre lo llevó a una nueva encrucijada, ahora más dispuesto que nunca a enfrentarse a su historia, por más difícil que fuera. El ruido del tren de la ciudad resonaba en sus oídos mientras Javier se dirigía al almacén. La inminente conversación con su padre se perfilaba como un interrogatorio que lo llevaría al núcleo de su identidad. Se había preparado mentalmente para una confrontación, pero a medida que se acercaba a su destino, la ansiedad se transformaba en determinación. Fuera lo que fuese, no puedo huir, se repitió, recordando la charla sobre la perseverancia que lo había acompañado desde su adolescencia. La figura de su padre, tan enigmática, ahora era su única guía hacia la verdad. ¿Quién era realmente ese hombre que lo había formado en su visión de la vida? Mientras el almacén se alzaba ante él, Javier sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de desenterrar secretos que podrían definir la relación que había tenido con su familia. Al cruzar la puerta desvencijada del almacén, el ambiente se tornó sombrío. Las luces parpadeantes conferían un aire de misterio al espacio repleto de viejos recuerdos. En el fondo, su padre aguardaba con aspecto grave, como un soldado que se preparara para una batalla inevitable. Al encontrarse frente a él, todo lo que Javier había querido preguntar durante años se disparó en su mente. ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad? Comenzó Javier, la voz apenas un susurro. Su padre negó con la cabeza, como si el peso de las palabras que no había dicho lo aplastara. Se encendió una chispa de furia en Javier, pero pronto entendió que la ira no llevaría a ningún lado. Tomó una bocanada profunda y decidió enfocar su energía en comprender. Lo que te quiero contar no es fácil de compartir. Pero antes de todo, dime qué piensas realmente de mí, de nuestra historia, replicó su padre, sonando más vulnerable de lo que Javier había esperado. Esa pregunta lo sorprendió. Durante años, solo había tratado de cumplir con las expectativas de su padre, olvidando que también tenía sus propios sentimientos. Siempre te vi como un modelo a seguir, un ejemplo del éxito. Pero ahora siento que hay algo más, algo que no comprendo, confesó Javier, consciente de que estaba desnudando su alma. Hubo un silencio prolongado entre ellos, cargado de emociones reprimidas. Finalmente, su padre tomó asiento, como si se preparara para un desahogo que había esperado demasiado tiempo. Mi éxito tiene sombras, Javier. No construí este camino con honestidad y, a veces, siento que te he fallado profundamente, comenzó su padre con voz temblorosa. Las palabras eran como dagas, y cada revelación formaba un rompecabezas que destrozaba las ilusiones que Javier había construido.
En ese instante, se dio cuenta de que su padre era un ser humano, no un héroe. Todo lo que he alcanzado, las decisiones difíciles, son parte de un legado que preferiría que no heredases, continuó. Pero al mismo tiempo, quiero que entiendas que puedes ser mejor. No tienes que seguir mis pasos. La franqueza de su padre lo conmovió. En lugar de resentimiento, Javier sintió empatía, había entendido que su padre había luchado sus propias batallas y ahora, erguido ante el dolor de sus decisiones, ofrecía una oportunidad de redención. Pero la duda seguía acechando, ¿podría realmente separarse de ese legado oscuro que lo llamaba? Si lo que construimos es tan frágil, ¿cómo puedo erguirme sobre él? Preguntó Javier, su voz firme, pero vulnerable. ¿Qué garantía tengo de no caer en los mismos errores? Su padre lo miró fijamente, como si examinara su alma en busca de respuestas. Te toca a ti, hijo. Dependerá de tus elecciones, respondió. Javier sintió que cada palabra era un desafío. En ese mismo momento, decidió que no se dejaría definir por lo que había precedido. Si su padre había luchado, él también lo haría, y buscaría su verdad, transformando el legado en una historia de superación. Voy a enfrentar lo que venga, y lo haré a mi manera, afirmó. El brillo de determinación en sus ojos lo iluminó. La historia no sería solo de su padre, sería un capítulo vital en la búsqueda de su propio propósito. Al salir del almacén, una combinación de miedo y expectativa lo acompañaba. La noche ya no se sentía tan pesada, había encontrado una llama en su interior que lo impulsaría hacia el futuro. Pero aún quedaba una última pregunta, una revelación que lo intranquilizaba: ¿cómo enfrentaré el mundo if the past siempre me acecha? Antes de cerrar la puerta del almacén, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje inesperado: no es solo de tu padre. También nosotros tenemos secretos. Consciente de que un nuevo capítulo se estaba tejiendo en su vida, Javier se preparó para lo que vendría, una intrincada red de revelaciones que ponían a prueba no solo su valentía, sino también su determinación de renacer frente a la oscuridad. La claridad que sintió Javier al salir del almacén fue rápidamente oscurecida por la inquietud que suscitaba el mensaje. Las palabras "también nosotros tenemos secretos" resonaban en su mente. Se preguntaba quién más, en su círculo cercano, podría haber estado guardando verdades ocultas. Esa curiosidad se tornó en urgencia mientras aceleraba el paso hacia su apartamento, la mente incesante tratando de entrelazar las piezas del rompecabezas. El refugio de su hogar, donde había pasado tantos momentos de duda y confusión, ahora se sentía como un escenario iluminado, listo para un nuevo acto de su vida. Frente a la computadora, se sentó con una determinación renovada. Ocultos mensajes y confidencias podían desmoronar los muros construidos a su alrededor. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero no sería sencilla. No quería ser solo un espectador, estaba decidido a tomar el control de su historia. Cuando su computadora cobró vida, un torrente de información recorrió su mente. ¿Qué secretos podrían haber sido revelados por sus amigos o su familia? La inquietud inicial se transformó en un enfoque preciso. Javier pensó en su hermana, Claudia, su más cercana confidente. A pesar de la distancia emocional que a menudo los separaba, sabía que ella compartía una conexión especial con su padre. Decidido, le envió un mensaje. Claudia, necesito hablar contigo. Hay algo importante sobre papá que descubrí y quiero saber tu perspectiva. La respuesta no se hizo esperar. ¿Ahora? Es sobre su pasado, ¿verdad? La pregunta estaba cargada de tensión y Javier se dio cuenta que ella también había estado sintiendo la presión de un secreto no revelado. Poco después, se encontraron en un café que solían frecuentar durante su infancia. La atmósfera era cargada, llena de recuerdos que contrastaban con el silencio que reinaba entre ellos. La ansiedad de Javier se palpaba a medida que la conversación avanzaba. ¿Qué consideras que es lo que no me sé de papá?, preguntó, rompiendo el hielo. Las palabras de Claudia fluyeron con una mezcla de tristeza y desdén. Siempre ha cargado un peso en sus hombros, Javier. Quizás tú no lo viste, pero yo sí. Creí que, si no se lo decía a nadie, esto le daría la fuerza para afrontar su propia verdad. Sus ojos estaban llenos de una frustración reprimida. Mientras hablaban, Javier sintió la chispa de la revelación. Ambos estaban atrapados en una matriz de expectativas familiares que eran difíciles de deshacer.
La confesión de su padre no era solo sobre él, la historia se expandía y las implicaciones se volvían más complejas. Reconocer sus propias emociones lo puso frente al espejo de sus inseguridades. Si él ha vivido en sombras, ¿cómo podemos salir a la luz? Javier cuestionó, sintiéndose más como un explorador en un terreno desconocido. Fue en ese momento que decidió abrirse a su hermana, revelando sus propias batallas internas, no solo con respecto a su padre, sino con su propio futuro. Claudia, siento que cada paso que doy está marcado por sus decisiones. Quiero ser distinto, pero a veces no estoy seguro de que pueda. Claudia lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y determinación. Podemos cambiar la trayectoria, pero necesitamos enfrentarlo juntos. No solo te toca a ti, Javier. Es nuestra herencia. Con ese recordatorio, Javier sintió que la carga se aligeraba, pero el desafío estaba lejos de concluir. Mientras abandonaban el café, una sensación de camaradería se había forjado entre ellos. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Era un recordatorio de que el mundo seguía girando, y su búsqueda de verdad requería acción. Reúnete con nosotros esta semana. Hay más que compartir y necesitamos aprender a confiar, decía el mensaje, proveniente de un grupo de amigos en común, quienes también estaban en la misma búsqueda de una historia no contada. Javier sabía que esto era solo el comienzo. La intriga lo impulsaba a seguir adelante, pero el miedo se cernía sobre él. ¿Qué secretos revelaremos?, pensó mientras se preparaba para lo que estaba por venir. La comprensión de su legado podría ser lo que necesitaba para construir su futuro, pero la incertidumbre también lo mantenía despierto en la noche, cuestionándose qué tan lejos estaba dispuesto a ir y a qué precio. Con el nudo en su estómago, dio el primer paso hacia el próximo capítulo de su vida. No solo enfrentaría la historia de su padre, sino que también desentrañaría el enigma que representaba su propio ser. ¿Sería capaz de convertir las sombras en luz, y redimirse a sí mismo en el proceso? Mientras la semana avanzaba, Javier se sumergió en un mar de emociones contradictorias. Cada encuentro con su hermana había abierto una herida que, sin embargo, parecía liberar una energía latente en él. Al mismo tiempo, el mensaje de sus amigos resonaba en su mente, invitándolo a una reunión que prometía ser crucial. Esa sensación de urgencia se transformó en motor, empujándolo a preparar su mente para las revelaciones por venir. El día de la reunión, Javier eligió un lugar neutral, un bar de ambiente relajado donde podían hablar sin temores ni repercusiones inmediatas. La luz tenue y el murmullo de conversaciones ajenas hicieron que el espacio se sintiera más seguro, casi como un refugio perfecto para desenterrar secretos. A medida que sus amigos llegaban uno a uno, el aire se tornó pesado con la expectativa. Se reunió con Andrés, Lucía y Sergio, personas que habían compartido muchas vivencias a lo largo de su vida, un grupo que ahora parecía más dispuesto a confrontar verdades que a evadirlas. Cuando todos estuvieron reunidos, Javier sintió que, en vez de la alegría habitual de sus encuentros, había una atmósfera tensa. Me alegra que estén aquí, comenzó, sintiendo que la voz le temblaba. He descubierto algo inquietante sobre nuestro pasado familiar. Las miradas de sus amigos se tornaron serias, y el silencio se hizo pesado. Fue Lucía quien rompió el hielo. ¿Es sobre los secretos de nuestros padres? El eco de su pregunta se sintió como una confirmación de los temores subyacentes en cada uno de ellos. Javier asintió, apretando los dientes, sí, como si todos hubiéramos crecido en medio de mentiras y nunca lo supiéramos. Las historias comenzaron a fluir. Cada uno compartió pequeñas revelaciones que se habían mantenido ocultas, piezas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a tomar forma. Andrés habló de lo que había escuchado de su madre sobre su familia y las decisiones tomadas a espaldas de los hijos, cada palabra desencadenaba más preguntas en la mente de Javier. Esta dinámica de expiación colectiva comenzó a liberar la presión que lo mantenía en estado de alerta. A medida que continuaban conversando, Javier se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando los secretos de su padre, sino también los suyos propios. Un mar de inseguridades emergió cuando comenzó a desnudarse ante sus amigos, cada confesión una piedra más en la carga que llevaba desde la infancia. Relató cómo, sintiéndose siempre a la sombra de su padre, había dado por hecho que sus propios sueños eran insignificantes. Quizás, queridos amigos, dijo, sintiendo un temblor de determinación en su voz, todos nosotros hemos vivido bajo el peso de expectativas que no nos pertenecen. La historia de nuestros padres no tiene que ser la nuestra.
Dando el paso hacia su propio empoderamiento, se dio cuenta de que era necesario fijar límites claros respecto a qué aspectos de su pasado afectaban su presente. Sin embargo, dentro de esta atmósfera de confianza, la inquietud persistía. Javier tenía una pregunta latente que lo atormentaba desde el último encuentro con Claudia y que no podía evadirle más. ¿Y si lo que descubrimos no es lo que esperábamos? ¿Qué pasa si el legado es más oscuro de lo que imaginamos, si se trata de traiciones y errores irreversibles? La mirada de sus amigos se oscureció ante esta posibilidad. Una verdad se hizo evidente, su resiliencia colectiva sería probada ante lo que estaba por venir. Javier, sintiendo que la tensión en la habitación aumentaba, se preguntaba cómo podrían lidiar con la respuesta que cada uno temía. Mientras intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre, supieron que la siguiente etapa de su historia estaba a punto de desvelar el verdadero legado que los había atado hasta ese momento. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier apretó los labios. Era hora de desenterrar los secretos de una vez por todas, y aunque el temor lo envolvía, había una autonomía naciendo de sus entrañas. El camino a seguir no sería fácil, pero había decidido. Poco imaginaba que la próxima revelación podría precipitar una transformación que redefiniría el curso de sus vidas para siempre, llevándolos a un precipicio del que no habría retorno. La profundidad de su búsqueda comenzaba a verse amenazada, pero eso solo intensificó su determinación. ¿Están listos para descubrir la verdad?, preguntó, una mezcla de temor y expectativa visible en su expresión. Sabía que el momento de la verdad podría cambiarlo todo. La historia de su familia aún estaba por escribirse, y Javier estaba decidido a ser el autor de su propio destino. El murmullo del bar se desvaneció como un eco distante cuando Javier, sintiéndose al borde de una revelación trascendental, tomó una respiración profunda. Los rostros de sus amigos estaban pintados de expectativa, reflejando tanto su curiosidad como su inquietud. La tensión palpable en el aire lo instaba a avanzar, a articular los pensamientos que desde hacía tiempo lo atormentaban. «Voy a contarte algo que ni siquiera imaginaba que existía», empezó, el tono de su voz más firme ahora. Se dispuso a revelar una serie de hechos que escapaban a su percepción. Nuestro padre no solo se ha visto envuelto en sombras. Lo que descubrí va mucho más allá de lo que creíamos. A medida que la historia fluía, un torrente de palabras depositó la carga de la confusión que había llevado durante años. Hablaba sobre un testamento oculto, uno que podría desmantelar la imagen que todos tenían de sus familias. Era posible que existieran posesiones y secretos insospechados, caminos que sus padres habían explorado en la búsqueda de una fortuna que podría haber cambiado sus vidas. ¿Qué tal si todo lo que nos dijeron fue un disfraz?, insistió. La incredulidad se reflejó en los ojos de sus amigos. Un silencio abrumador envolvió el espacio mientras cada uno procesaba lo que acababa de presentar. Lucía, incapaz de contenerse, interrumpió con una mezcla de temor y desafío. ¿Y qué si eso es cierto? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Su pregunta resonó como un campanazo, incitando al grupo a reflexionar sobre sus propios deseos y temores en esta nueva realidad. Javier se sintió inspirado por el impulso de su amiga. Era la oportunidad que necesitaba para desatar las cadenas que lo mantenían atado a una vida de sumisión. Cuando nos enteremos de la verdad, podemos optar por redirigir nuestras vidas. No somos prisioneros de los errores de nuestros padres, afirmó con una intensidad renovada. El grupo comenzó a discutir los posibles pasos a seguir. La idea de investigar el legado oculto se volvió el tema central de toda la conversación. Sergio, quien había permanecido en un segundo plano, alzó la voz por primera vez. Si esto es real, ¿por qué no hemos oído hablar de ello antes? ¿Hay algo más que no sabemos? Su mirada inquieta indicaba que se enfrentaba al mismo dilema que Javier, el abandono de la inocencia que una vez habían tenido. Mientras Javier compartía los fragmentos de lo que había encontrado, un impulso de adrenalina le brotaba desde el fondo. Organizar la información, establecer un plan, cada palabra que pronunciaba sembraba la semilla de una nueva vida. Sin embargo, un rayo de duda acechaba en el fondo de su mente. Necesitaba asegurarse de que este camino no solo llevara a una resolución, sino que devolviera el poder a sus manos. El desafío de lo desconocido se presentó en forma de un dilema moral: adentrarse en la oscuridad del pasado podría desencadenar consecuencias imprevistas. El legado que se revelara podría ser una maldición, no una bendición. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que pudiera surgir?
Su mirada buscó una señal en sus amigos, quienes al unísono parecían captar la magnitud de la decisión que enfrentaban. ¿Y si nos encontramos con verdades demasiado pesadas para cargar? ¿Qué pasará si el legado está manchado de traiciones?, preguntó Javier, sintiendo que cada palabra la importaba. En este instante crucial, comprendió que la búsqueda de la verdad no solo era un camino hacia un futuro nuevo, sino también un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. La inquietud se adueñaba de ellos mientras lo comprendían, cada uno de sus destinos estaba entrelazado. En ese momento, Javier percibió que su voz no solo podía cambiar su vida, sino también reconfigurar el tejido de su entorno. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un ciclo sin fin. Ya no seremos cómplices del silencio, concluyó con una resolución que brillaba en su mirada. Mientras sus amigos asentían, entendió que, aunque el camino estaba repleto de incertidumbre, su voluntad de desentrañar la verdad estaba empezando a forjar una nueva identidad en él. Se sintió más vivo, menos desestimado, como si una parte de su ser que había estado dormida despertara con cada paso que daban. Al salir del bar esa noche, la neblina envolvió la ciudad, pero Javier llevaba consigo la claridad de un propósito renovado. Esto apenas comienza, murmuró para sí, una chispa de coraje surgiendo en su interior. Con cada secreto que desenterraran, probablemente encontrarían no solo lo que había sido ocultado, sino también una resurrección de sí mismos. Inmerso en estos pensamientos, una idea lo golpeó con fuerza: la búsqueda no sería solo sobre descubrir el pasado perdido, sino un viaje para encontrar sus propios límites. Mientras caminaban hacia lo incierto, un nuevo desafío podía asomarse a la vuelta de la esquina, uno que pondría a prueba no solo su valor, sino la verdadera esencia de quienes eran. Y en ese instante, la pregunta se activó en su mente: ¿qué significaría para él enfrentar los legados no deseados que laceran su existencia, pero que también podrían otorgarle una libertad inimaginable? Los días posteriores a aquella noche estaban marcados por una mezcla de expectativa y ansiedad. Javier se despertaba con frecuencia, atrapado en un torbellino de pensamientos, cuestionándose cómo había llegado a este punto. La búsqueda de la verdad se había convertido en su obsesión, un faro que guiaba cada paso. Cada momento de silencio era interrumpido por la voz de Lucía preguntando cuándo empezarían la investigación. La determinación de su grupo era contagiosa, y Javier comenzó a planear. Sin embargo, había un peso que cargaba. A medida que conversaban sobre el legado, Javier se enfrentaba a sus propios miedos. La visión de una verdad oculta le causaba escalofríos, pero también un impulso de organismo vivo que luchaba por salir. Necesitaba aclarar su mente antes de sumergirse en el doloroso pasado que lo esperaba. Una tarde decidió que un ejercicio de introspección podría ser la clave. Tomó un cuaderno y un bolígrafo y se sentó en un parque cercano. Las hojas crujían bajo el viento suave mientras trazaba líneas en papeles en blanco, formando palabras que descremaban su inquietud. ¿Qué significaba aquel legado para él realmente? ¿Era la promesa de riqueza o más bien una carga emocional? La escritura se convirtió en un espejo, un proceso catalizador que le permitía explorar no solo sus pensamientos, sino también el vacío que sentía desde joven. En cada frase emergente, revelaba un niño desestimado, atrapado en una narrativa que no le pertenecía. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de sus padres, permitiendo que sus decisiones y errores definieran su vida. La noche siguiente, Javier convocó a sus amigos de nuevo. Cada palabra que compartía acerca de sus reflexiones personales resonaba como un nuevo descubrimiento. Necesitamos definir qué queremos de esto, dijo, elocuente en su declaración. ¿Deseamos solo respuestas acerca de nuestra herencia, o estamos listos para abrazar el cambio que esta verdad podría traer? Las miradas expectantes de sus amigos alentaron su discurso. Las diferentes perspectivas emergieron, pero había una constante: todos querían algo más que solo dinero. Sergio mencionó la posibilidad de cambiar vidas, de romper ciclos familiares disfuncionales. Lucía enfatizó los valores que querían construir en lugar de solo desenterrar lo que sus padres dejaron atrás. Javier sintió su responsabilidad crecer. Estaba llamado a liderar, no solo a descubrir. Las ideas volaban, y por primera vez, Javier se sintió como el arquitecto de su destino. Sin embargo, la cuestión del legado aún lo asediaba, no se alejaba de su mente. ¿Qué tipo de legado deseaba heredar? La casa de su padre, o las complicaciones emocionales que venían con ella, lo atormentaban. Con cada hasta ahora oculto anhelo,
se daba cuenta de que él mismo estaba determinado a construir algo nuevo, fijando su mirada en el horizonte. El grupo tomó la decisión de investigar la historia de su padre en los archivos de la ciudad, un paso más cerca de acercarse a la verdad. Con la adrenalina elevándose, Javier se sintió impulsado a actuar. Pero, al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. La pregunta que no podía soltar ni en los momentos de calma recitaba en su mente: ¿qué pasaría si la verdad los desgarraba más que una separación familiar? Mientras Javier se preparaba para el día siguiente, una sensación de inquietud y determinación se combinaba en su pecho. En su mente, un eco de lo que estaba a punto de descubrir nacía. La búsqueda no solo era un intento de desmantelar un pasado, era una travesía destinada a crear el futuro que anhelaba. Al salir de la casa, miró hacia el cielo, notando cómo las nubes oscuras se dispersaban por puntos de luz solar. Un símbolo, tal vez, de que había elección en el camino que tomaran. Esta búsqueda se iba transformando, y él estaba decidido a ser no solo el hijo desestimado, sino el heredero de una nueva narrativa. ¿Qué verdad nos espera ahí fuera?, murmuró, una pregunta simple que contenía el peso de una saga por descubrir. Con cada paso, sintió que el momento de enfrentarse a su historia y a sí mismo se acercaba al horizonte. La próxima revelación estaba a punto de desafiarlo de formas que ni siquiera podía imaginar. Javier se encontraba en un punto decisivo de su vida. La decisión de investigar el legado de su padre había desencadenado un cambio profundo en él. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad y, al mismo tiempo, lo liberaba de las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado a una identidad que no le pertenecía. La búsqueda se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, y la presión que sentía empezó a convertirse en una combustión interna que alimentaba su determinación. Al llegar a los archivos de la ciudad, la sensación de ansiedad se mezcló con una chispa de excitación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el curso de su vida. Su grupo de amigos, que lo había acompañado en cada paso de su proceso, fue su soporte durante cada hallazgo. Trabajaron juntos, buscando en documentos antiguos, fotos y textos que pudieran tener alguna pista sobre el pasado de su familia. El primer descubrimiento fue un viejo recorte de periódico que relataba el éxito de su padre en un importante evento médico. Sin embargo, lo que atrapó la atención de Javier fue una frase que se percató al leer: el doctor Alarcón, reconocido por sus logros, enfrenta una polémica que podría sacudir los fundamentos de su carrera. Este solo fragmento lo hizo cuestionar todo. ¿Qué tipo de polémica?, se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Esa tarde, continuaron escaneando documentos. Encontraron un archivo que hacía referencia a la controversia sobre una investigación fallida que el doctor Alarcón había encabezado. El eco de los fracasos y los errores se volvió palpable, y Javier sintió una mezcla de culpa y comprensión. Su padre había sido perfecto en su éxito, pero humano en sus fracasos. La revelación lo hizo reflexionar más sobre su propia lucha entre la ambición y la ansiedad que lo había dominado durante años. Finalmente, una carta dentro de una carpeta desgastada le llamó la atención. La letra era familiar, y a medida que leía, el tono se tornó personal. Era una carta de su padre a su madre, donde expresaba no solo sus sueños, sino también sus temores más profundos sobre el legado familiar. Las palabras se hundieron en su corazón. Javier comprendió que su padre había sufrido no solo las exigencias que la sociedad le imponía, sino también el peso de un nombre que veía como una carga. Con cada revelación, los pedazos de su vida empezaron a encajar. No solo era el hijo del doctor. Era Javier, un individuo con sus propias aspiraciones, que, al igual que su padre, podía reafirmar su existencia más allá de las expectativas. El valor de ser él mismo comenzó a brillar en su interior, como un faro en la oscuridad. Cuando finalmente concluyeron su día de investigaciones, Javier se sintió transformado. Se dio cuenta de que no se trataba solo de desenterrar secretos, sino de emanciparse de un legado que podría ser tanto una bendición como una maldición. Había logrado derribar las paredes que lo mantenían cautivo de la imagen idealizada de su padre. Ahora, estaba listo para construir su propia historia. Javier tomó la decisión de hablar públicamente de sus hallazgos, y lo hizo ante un grupo de amigos y familiares en una reunión informal. No soy el hijo de mi padre, compartió con pasión. Soy Javier Alarcón, y aunque su legado está impregnado de grandeza y errores, he decidido abrazar mis propios sueños. No quiero ser solo el peso de su historia, quiero forjar la mía propia.
Su voz resonó en la sala, y para su sorpresa, vio asombro y respeto en los rostros de aquellos quienes siempre lo habían visto como uno más. Ese momento fue crucial. Javier sintió la autonomía fluir en sus venas, la validación externa que, durante tanto tiempo, había buscado en la mirada de su familia. De repente, supo que no solo era el hijo del doctor Alarcón, sino un ser humano con un propósito definido que no dependía de la sombra de su padre. Las semanas siguientes fueron una procesión de nuevos comienzos. Decidió trabajar en su inscripción a la universidad, haciendo planes concretos para su futuro en la medicina, inspirándose en el legado de su padre pero sin apegarse a él como su única identidad. Su motivación ahora provenía de un lugar más profundo, una fusión entre sus sueños y sus propios desafíos. Javier culminó su primer semestre con honores, sus esfuerzos fueron reconocidos por sus profesores y compañeros. Era un momento de logro concreto, un indicio de que estaba en el camino correcto hacia la vida que siempre había deseado. La transformación completa de Javier se celebró en una cena familiar una noche cualquiera. Mientras conversaba con su madre, ella reveló un cambio en su propia percepción. He visto cómo te has convertido en un hombre. Estoy orgullosa de ti, Javier. Las palabras la atravesaron, aliviando mucho del peso que había tenido durante años. La reconciliación con su historia personal, y el entendimiento compartido de que ambos habían enfrentado sus propios miedos, había dado un nuevo sentido a sus vidas. El verdadero legado no era sobre el apellido Alarcón, sino sobre la posibilidad de ser más. Javier comprendió que cada decisión que tomaba marcaba la diferencia entre ser un eco y convertirse en una voz poderosa. Al final del día, se miró al espejo y sonríe con confianza, sabiendo que había reclamado su vida, no solo como el hijo del doctor, sino como un médico en formación, con sueños que estaban a punto de volverse realidad. Ahora, querido público, no dejen que esta historia termine aquí. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo historias emotivas como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Las historias de superación personal no se cuentan solas, ustedes pueden ser parte de esta misión.